Yo creo que hay que pensar en un elemento esencial como parte del acuerdo final de paz. Y por eso quiero empezar por ahí, y quiero empezar porque este evento le apunta a algo muy importante y a un enfoque fundamental, que es paz en los territorios. Desde ahí el enfoque es diferente y el enfoque ya da un giro ostensible a un elemento que ha sido transitorio durante las décadas iniciales en muchos de los productos. Si hablamos del alcohol, si hablamos del tabaco, si hablamos del cigarrillo, si hablamos de la coca, todos han tenido un tránsito en donde una primera reacción fue la prohibicionista. Y la prohibicionista significó declarar criminal a quien tenía los alambiques en su origen frente al alcohol, criminal al que negociaba el tabaco, criminal al que negociaba otros materiales. No hay duda, yo les cuento, soy penalista desde hace 45 años y por lo tanto para mí la criminalización del narcotráfico es uno de los elementos que vivimos a la par en que fue creciendo no solamente el Acuerdo Mundial, sino la Convención y la Ley 30 del 86. Pero creo que desde ese punto de vista hay que distinguir dos cosas, lo decía el canciller Murillo: en qué consiste la mata de coca y qué se hace con la mata de coca. Muchas reflexiones han llevado a lo largo de la historia y en particular en el tema criminal a decir que lo que se utiliza para cometer delitos puede ser objeto de incautación, decomiso y extinción. Y esto lo hablo en términos netamente penales. Pero cuando ese enfoque es eminentemente criminal y punitivista, dejamos de lado los enfoques que trae el mismo acuerdo final resumido en el punto 4, que dice claramente un acuerdo a la solución al problema de drogas ilícitas. Y aquí la lista es innumerable. Yo creo que es importante entender que no solamente la cocaína como producto refinado, sino otra serie de elementos ilícitos que provienen también de la utilización de mezclas o de actividades particulares, es un tema de drogas ilícitas. Incluso ya estamos presenciando cómo el fentanilo también ocupa un campo fundamental en el tema de las drogas ilícitas. Vemos cómo aumenta el consumo del fentanilo, vemos cómo se cede a los espacios también de esta construcción ilícita frente a estos elementos. Pero desde allí entonces yo creo que es importante el enfoque desde este acuerdo final que fue aprobado por la comunidad nacional pero también por la comunidad internacional. Y este acuerdo final nos habla de construir la paz, pero para ello se debe encontrar una solución definitiva al problema de las drogas ilícitas, incluyendo los cultivos de uso ilícito y la producción y comercialización de drogas ilícitas. Pero lo que se promueve en este acuerdo de paz es una visión que dé un tratamiento distinto, diferenciado, entendiendo que nuestros territorios tienen dos problemáticas reales y desde ese punto de vista una cosa es quien cultiva, otra cosa es quien procesa y hace el producto ilícito y otra cosa es el que consume. Desde allí también tenemos que tener en cuenta que el fenómeno criminal no parte solamente de la tenencia de estas especies o de estos cultivos, sino que también tenemos un factor asociado y es un multifactorial del crimen que está generando otro enfoque y otra visión. ¿Qué está pasando frente al crimen organizado? ¿Y qué está alimentando este crimen organizado? Y entonces vamos poniendo por partes. Una cosa es la mata, otra cosa es la cocaína, otra cosa es el tráfico ilícito y temas que influyen dentro de todo este aspecto es el tema del consumo y el tema de la venta ilícita.
Y esto tiene que ver con un factor que también pasó con el alcohol, regulación. Esto tiene que ver con un factor que significó ir avanzando en el entendido de cómo controlar y mantener controlado estos aspectos. Pero desde ahí la misma Corte Constitucional profirió 2 sentencias en Colombia. Y esto es muy importante, construyendo un marco desde la convencionalidad, pero también desde la constitucionalidad colombiana. Y fíjense cómo aquí se genera también una visión frente a los fenómenos que se pueden enfrentar en torno a esa búsqueda de la paz en el territorio, en torno a la necesidad de comprender cómo cada uno de estos fenómenos están generando, sin lugar a dudas, la visión compleja y compuesta de un territorio en donde algunos actores lo hacen por supervivencia y otros actores lo hacen por criminalidad. El decreto 249 del 2017 regula la contratación para la erradicación manual de cultivos ilícitos, pero señala categóricamente en este decreto estos factores que he mencionado, y la Corte Constitucional lo refiere directamente desde el punto de vista de la necesidad del contenido de los documentos que van a desarrollar toda esta política. Desde allí entonces también tendremos que decir que estamos en una disyuntiva, señor canciller, y esa disyuntiva es que la Convención genera un parámetro de prohibición. La ley colombiana, inicialmente la ley 30 del 86, genera un parámetro de prohibición, pero el acuerdo de paz nos hace una reflexión sobre la necesidad de reformular algunas políticas públicas. Y desde este punto de vista, hoy el encuentro, ministra Yesenia, creo que va a ser muy provechoso en torno a las experiencias de Bolivia y Perú, sí, pero también a la realidad nuestra bajo un marco de paz que significa trabajar en esencia con acuerdos, con entendimientos de lo diferencial, pero sobre todo también con el entendimiento de que hay diversas modalidades para, si se quiere, y esa es una discusión que está en la mesa, acabar con el cultivo, regular el cultivo, la otra opción, o simplemente seguir en el prohibicionismo que genera un elemento particular de subsistencia, violencia en territorios. Hemos tenido el informe de la ONU, el cual ha tenido diferentes solicitudes de aclaración, pero lo importante también es entender que el consumo, la demanda, se ha aumentado en países como China, como India y obviamente en otros países del globo terráqueo. Si no hubiera demanda, tampoco habría oferta, y ese es un elemento también fundamental dentro del análisis. Desde ahí podemos seguir pensando en las formas que hemos concebido: erradicación forzada, erradicación manual, erradicación voluntaria. Pero el punto, y con esto concluyo, ministra Yesenia, que más me llama la atención es las bondades de lo que puede producir esta mata en términos biocombustibles, agropecuarios, comestibles, lo que significa también ver que hay ya una gran empresa, y esto lo tengo que decir yo porque he encontrado múltiples asociaciones y comercios autorizados, bien aquí o bien afuera, para el procesamiento de esta mata y de esta hoja de coca en bienestar de saborizantes, de biocombustibles, de comestibles, que hacen un mercado también próspero y que permitiría que nuestras comunidades también tuvieran una opción que, si lo vamos a poner en negro y blanco, lícita. Sería muy importante favorecer estos procedimientos. Pero también recordemos que ha sido reconocido por la Corte Constitucional el tema particular del respeto a lo ancestral, el respeto a las costumbres de nuestras etnias
y la autorización que hay vía legal y vía constitucional para generar la comprensión y la aceptación de estos cultivos en territorios ancestrales a través de una serie de regulaciones que ya llevan muchos años en Colombia. Creo, canciller Murillo, y gracias por abrir esta punta de lanza, que tenemos que repensar, y depende, sí, de una conversación, de un diálogo y de una concertación a nivel mundial, de replantear también el tema del daño ambiental que está causando este fenómeno y que está acabando con nuestros pulmones del mundo. Zonas que eran vírgenes hoy en día están siendo objeto de daño, pero no solo por lo que pensamos, sino por todo el componente del crimen organizado, economías ilícitas. Y aquí, doctora Yesenia, yo le pediría ampliar un poco más, porque en el tema en particular de los territorios estamos viendo cómo este crimen organizado tiene también multifactores criminales que llevan a que todo esto se confunda y solo estemos pendientes de un factor, olvidando lo demás que está haciendo incluso más daño en el ambiente y en los territorios y en los derechos de esos territorios, como lo ha declarado la Corte Constitucional. Deseo que esta jornada sea, como lo sé que va a ser, un gran laboratorio frente a su liderazgo, ministra Yesenia, y sobre todo frente a su capacidad y formación científica que ha llevado a que esto se trate desde el punto de vista académico, científico, en beneficio del país. Muchas gracias.